estás, Jorge? Gracias, gracias por recibirnos en tu casa. Gracias por esta entrevista, por este tiempo y pues por acceder a contar tu historia que no es cosa fácil, ¿eh? Yo creo que vamos a divertirnos mucho porque la vida ha sido muy generosa conmigo. Sin duda. Y yo creo que cuando encuentras cosas buenas en la parte mala, puedes aprender mucho y puedes ser una persona un poquito más positiva, ¿no? Y esta es su casa y primero, pues un gran respeto por tu trabajo, por tantos años de amigos que hemos estado cerca en diferentes eventos y sabes que te admiro mucho. Y ojalá Igualmente. que tengamos una charla padre, ¿no? Porque parece que nos conocemos todos, pero siempre hay algo que descubrir de las personas. Así es, esta noche conoceremos mucho más a fondo la historia de vida de uno de los conductores y cantantes más entrañables del espectáculo mexicano, que se ganó el respeto y el cariño del público a pulso, tras batallar por muchos años con el peso de ser el hijo de uno de los mejores cantantes de la historia de nuestro país, el lujo de México, don Marco Antonio Muñiz. Este es el relato de vida de cómo Jorge, el Coque Muñiz, encontró su propia voz y con ella su camino al éxito. Acompáñenos en estas, sus historias engarzadas. Bienvenidos. Jorge Alberto Muñiz Gardner nació en la Ciudad de México el 1 de mayo de 1960. Él fue el cuarto de 5 hijos de Marco Antonio Muñiz y su primera esposa Olga Gardner, de quien se divorció a mediados de la década de los 60, cuando tras separarse de los tres haces, comenzaba una ascendente carrera musical como solista. Coque apenas tenía 5 años de edad. Tus padres se separan. Sí. ¿Cómo recuerdas tu infancia en general con ese episodio en medio? Fíjate que yo creo que fue bueno la parte de que mis papás se separaran cuando yo estaba muy chavo, porque no entiendes ni por qué, pero ya lo vives, ¿no? Como que te tocó esa escuela. No, pues le costó, sí, aparte de todos los problemas que se iban acumulando, llegó un momento, pero yo no me salí y enseguida, ¿Se divorciaron? No me salí de mi casa para enseguida enlazarme tener una relación. Me fui a vivir a un hotel, el Hotel San Cristóbal, que estaba detrás de la Avenida Juárez. Ahí viví y les anuncié a mis hijos que me iba a quedar ahí un tiempo, hasta que empecé a trabajar en el Blanquita ya de solista y luego empecé a cabaretear. Estoy hablando de los 60s, a principios de los 70s, había 10 artistas que mandaban en este país y en la zona de América, ¿no? O 15. Y entonces mi papá era un personaje muy fuerte, un artista muy... Entonces yo aprendí a no decir que mi papá era Marco Antonio Muñiz porque no estaba en mi casa. Y eso me ayudó mucho, ¿no? Porque los chavos eran bien crueles con nosotros, ¿no? Bueno, si tu papá es artista y tu papá es cantante, pues ¿dónde está tu papá, no? Sí. Aparte que viajaba todo el año, nosotros no lo veíamos. ¿Y cuál era la presencia de tu padre en tu vida? Buena, porque mi mamá nos enseñó desde bien chavitos que en la casa no se hablaba mal de él. Y también aprendí que mi mamá nos decía, cuando se vaya tu papá, se van a ir todos los amigos. Y sí es cierto, cuando mi papá se fue la primera Navidad que ya no estuvo, ya no estaban los mismos, todos esos artistas que estaban ahí y todos esos compadres que amaban a mi mamá. Y, o sea, la siguiente Navidad fue la familia. Pero era un padre cercano en el sentido de que estaba en México, lo veían, comían con él. Santa Claus, un personaje que jamás se negó a estar cuando tú lo necesitabas. Como podía, por las tardes era el momento oportuno de poder intervenir en algunas cosas. Cuando las mamás de mis hijos, fueron 2, cuando me lo permitían, entonces yo hacía todo lo posible por encauzarlos y por tener buenos hijos, por ver que estudiaran, por ver que estuvieran bien, que estuvieran sanos, por muchas cosas. Y nos veía en los momentos cuando nosotros lo necesitábamos, o sea, en una fiesta de cumpleaños,
en Navidades, en quizá el fin de año para algo, pero pasaban muchos meses. No era un papá de ir a comer los domingos, No podía, pero mi jefa era árbitro de fútbol, mi mamá salía a pelear por nosotros, mi mamá cumplía unas funciones que después entendí que no eran las de las mamás, ¿no? Pero yo recuerdo a mi mamá en algún partido de fútbol vestida de árbitro porque no estaba mi papá, por decirte, ¿no? Que sería la parte donde el niño dice, ay, no me enseñó a poner la corbata, no me enseñó a rasurar, pero no, siempre ha estado mi papá conmigo en todo lo que yo le he pedido, en todo lo que he necesitado, pero en esa etapa me imagino, si no, no sería quien es. Hay una etapa en el hombre y en la mujer profesionalmente que tiene que definir. Las relaciones personales son muy bonitas y pueden ser para siempre, pero las relaciones profesionales se ubican en tu vida. Y si no sabes definirte en ese momento y decir, aunque te adore, no puedo llevarte a todos lados, no lo tomen a mal. El artista debe de andar solo cuando trabaja, ¿no? Yo seguí manteniendo la familia de Olga como si estuviera yo en esa casa. Adentro. Esa casa la compré ahí en Churubusco y ahí siguieron viviendo mis hijos y el único que se retiró de ahí fui yo. Pasamos etapas muy padres, etapas muy difíciles porque mi mamá dijo, si no vas a estar aquí no quiero nada tuyo. Ya sabes cómo son las mamás, ¿no? De repente que dicen, si no eres mi pareja, Y entonces tuvimos un bache muy feo, económico, muy, muy feo. Yo creo que tendría 10, 11 años ya para entrar a la secundaria, donde mi mamá tomó decisiones mal tomadas, vendió la casa, nos fuimos a vivir a Mixcoac, y después fueron 5 o 6 años muy malos. Es la etapa triste que recuerdo de mi vida. ¿Qué pasó en esos Había 6 años? Muchos problemas con mis hermanos, los mayores. No pudieron salir, quizá estuvieron afectados por esto de que ser hijos de un artista y no tenerlo cerca, pero ellos no supieron comportarse. Mi mamá trató y los trataba de sacar y ayudar y eran unas broncas muy grandes. Pues yo era el más chavo y me daba mucha tristeza ver a mi mamá que no podía con ese paquete, aunque era muy fuerte, ¿eh? Lo que me sorprendía es que mi mamá era una mujer muy dura, o sea, era muy cariñosa, pero era de una sola pieza, muy ética. Entonces decía, eso está mal, y no, si le ofrecieran cualquier cosa, ella no cedía sus terrenos. Y eso me encantaba de ella, pero eso la hizo soberbia para definir su vida y decir, si no están aquí no quiero nada de nadie, ¿no? Y sola no podía. Y entonces una etapa bien, bien gacha de ver cosas que no me gustaría volver a ver en mis hijos o en mi familia. ¿Cómo qué? Pues, por ejemplo, hay una parte, mi mamá no tomaba. Mi jefa empezó a tomar a los 40 o los 50 años, ¿no? Y de repente empezó a tomar con la vecina, y entonces empezó a tomar muchísimo. Y era muy triste ver a mi jefa, pues, que tomaba, ¿no? O yo ya trabajaba de mesero, por ejemplo, y me llegaba en la noche, y ahí está su mamá, y su mamá andaba hasta el queque, ¿no? Entonces había que ir por ella, había que recogerla, había que hablar con ella, y entonces era bien difícil para mi papá también, porque mi papá era una figura. No podía enfrentarse a mi papá también a esa... ¿Tú eras el que la cuidaba? Pues era el que tenía, pues me tocó a mí, pero bendito sea Dios, ¿no? Entonces eso para mí fue un muy buen ejemplo. Todas esas cosas. De que no hay que hacerle a los hijos. Pero gracias a Dios, yo siempre digo, siempre hay una ventana esperándote, ¿no? Es algo muy extraño, te lo platico, porque va a ser un ejemplo para mucha gente y se abre cada día más. Así es. El alcoholismo como tal tiene unos efectos muy feos en la familia, ¿no? Y mira que yo soy chupamaro desde chavo. No me da miedo ni lo niego, siempre he tomado. Pero los extremos hacen mucho daño y yo veía una mujer tan fuerte y la vi tan débil, tan sola, tan triste, tan abandonada, que hasta que entró a AA, fue su salvación. Volvimos a vivir. AA nos dio vida a mi casa. A esa casa fue la que le dio la vida. Yo tendría 13, 14 años por ahí.
justo los 13 años, 14 años, cuando empiezas a definir tu personalidad, estabas adquiriendo responsabilidades que no te correspondían. Y no solo eso, situaciones profundamente dolorosas. Sí, duelen mucho, afectan mucho, ¿no? Y las bloqueas. Yo por muchos años, yo te puedo decir que es la primera vez que lo platico. Y sí, es la primera vez. No hay que romper un anonimato, ¿no? Porque ella nunca lo comentó, pero creo que ahorita ella, si estuviera aquí, estaría contenta de que lo que pudo lograr. En 3 años, ¿cómo se destruye una familia? Bueno, en un momento. Y en menos de poco tiempo, ¿cómo AA construye una familia? Los mejores amigos, la gente más sincera, la gente más honesta que yo conocí, fue cuando mi mamá estaba en AA. ¿Tú la acompañabas? Sí, a muchas juntas. ¿La acompañabas a los muchísimas grupos? Yo siempre digo, ¿quieren ver a Dios? Tiene varias casas y entre esas casas está AA. En tus arranques tienes que haber tenido, en tus inicios como artista, tienes que haber tenido 2 grandes experiencias. La primera, enfrentarte al mundo de la noche, porque empezaste muy chavito en bares, y la segunda, subirte a un escenario con tu padre. Pero ¿qué te parece si lo platicamos después del corte? Ya estás pintada para atrás. ¿Cómo empiezas a cantar? Desde muy chavito. Mi primera presentación fue en Siempre en Domingo con Armando Manzanero. ¡Wow! Oye. Aquí tengo la foto para que lo veas. Ya estaba yo más alto que don Armando. Bueno, no es tan difícil. Pero nunca más grande. Y yo todo lo que anunciaban para artistas, todo lo que fuera a subirse a un escenario, cualquier cosa. Bueno, me tocó en Xochimilco, en la iglesia ponían concursos de canto afuera y ahí a donde me dejaran cantar. En cualquier lugar donde hubiera chance de subirse a un escenario, yo me subía. Pero tú me decías al principio de la entrevista, mi papá siempre me ha apoyado, mi papá siempre me ayudó. En ese momento no agarraba a tu papá y le hablaba. Él podía hablarle a Raúl Velasco y decirle, quiero a mi hijo, por favor, te lo pido en el primer bloque de tu programa. Qué bueno que no lo hizo, porque de verdad hace mucho daño. Sí, bueno. Hace mucho daño que a los hijos se les ponga donde no merecen estar. Yo me siento muy, muy satisfecho de que las cosas caminen de esa manera, porque sería injusto que tuviera yo un par de hijos dentro de la carrera que yo abracé y tuviéramos problemas que son muy difíciles de poder vencer. Tras un par de oportunidades esporádicas en Siempre en Domingo, el Coque Muñiz continuó fogueándose como cantante frente a las cámaras en programas como En Familia con Chabelo y en el concurso Operación Convivencia, que conducía don Paco Malgesto. Cuando empezábamos la entrevista, que yo te decía, ser hijo de un Marco Antonio Muñiz pues es indudablemente una bendición. Pero yo te decía que también puede pesar como una lápida, y a lo que yo me refería es enfrentarse a las comparaciones. Puta, está grueso. Lo vivimos y lo platicamos durante un tiempo y entonces lo invitaba yo a que hiciera lo que él quería y que yo no estaba de acuerdo, pero ante el público, para ver cuál era la respuesta. Entonces, cuando yo tenía la razón, se daba cuenta de los consejos que yo le estaba dando, o del tipo de canciones que tenía que cantar. Lo que sí te pesa son las expectativas que los demás tienen de ti. En automático tienes que cantar como Marco Antonio Muñiz, tienes que tener la personalidad en escenario de Marco Antonio Muñiz, tienes que tener el jale que lo tiene. Y la verdad es que eres un chavo que apenas estás empezando. Sí, pero por eso yo lo cambiaba y a mí me resultó siempre la comedia. A mí la parte, cuando yo veía que no había nada, yo soltaba un chiste o decía alguna burrada y la sonrisa mata, distrae. Todo. Distrae a la gente y dice... Chiste mata todo. Sí. No se sabe el himno, pero mira qué bien se ríe. Yo me daba cuenta que podía hacer... Bueno, me gusta que la gente se ría, ¿no? Pero me daba cuenta en algún momento, entre más difícil era la situación, me reía y las canciones me mataban. En la parte más emotiva de la canción, me reía y ya mataba la canción, ¿no? Entonces tenía que hacer una broma para... Sí, claro. No sé si sea bueno, no sé si me ayudaba, porque cuando yo cantaba en serio me decían, cuéntate un chiste, ¿no?
a la cuarta canción, que cuéntate un chiste. Porque a lo mejor tú no querías que te reconocieran por chistoso, querías que te reconocieran por cantante. Exacto. Y en algún momento tienes que haberte dado cuenta que era un arma de acción para ti. Lo otro, lo quisieras o no. Empecé a hacer comedia en algunos programas de televisión y tuve la suerte de hacer algunas películas con los que yo siempre he admirado muchísimo, el Pelón Solares, Chatanuga, a Rafa Inclán, el Lalo el Mimo. Entonces ellos fueron mis maestros en eso. Perdón que lo corrija, pero le agradezco mucho a Coque que hable de mí, Coque, pero yo no soy maestro, yo no creo en el actor maestro, que me perdonen los que opinan así. El maestro enseña, el actor reseña. Les agradezco, pero yo no creo en la maestría, no creo más que la disciplina del trabajo, la intuición y la disciplina. Los machos están fatigados, encajosa pero cariñosa, hasta que los cuernos nos separen, Los 6 mandamientos de la risa. Son alrededor de 14 películas de corte cómico con comediantes como Rafael Inclán, Pedro Weber Chatanuga, Amparito Arosamena y César Bono, en las que el Coque Muñiz ha participado a lo largo de su carrera. Y es que muy pronto se dio cuenta que si realmente quería tener éxito, tenía que encontrar un estilo propio que pusiera fin a las eternas comparaciones con su padre. Me siento muy, muy complacido de que tiene una natural disposición para ser comediante, Sí. para hacer muchas cosas alrededor, sin querer ser un cantante de fama internacional, ni mucho menos, sino que se ayuda con muchas cosas, se cobija con muchas cosas, y así es él en la vida privada. O sea, así nació, pues. Desde el principio, desde chiquillo, siempre tuvo esa chispa que le ha dado la oportunidad de hacer muchas cosas. Los shows, cuando me subo a un escenario, no le tengo miedo a nada, me ha tocado de todo. De todo. Le he cantado a todo tipo de personajes, desde muy pequeñitos a muy grandes. He tenido, sin darme cuenta, el escenario más espectacular por suerte, por trabajo, y luego de repente tengo que cantar en un lugar y digo, pues ni modo, brother. Saca la guitarra y saca la sonrisa, ¿no? Así es. Y eso me llena, porque así es nuestro trabajo. Mira, el Coque es una de las personas que conozco con más ángel, de verdad, puedo reconocer. Tiene un angelote maravilloso. Es un actor muy completo, es un actor que maneja la comedia, es buenísimo, muy preparado, canta, baila, actúa, es muy chistoso, pero está muy gordo. A mí el Coque me parece un gran comediante, tanto arriba del escenario como abajo. Hemos tenido la oportunidad de compartir en cenas, he tenido la oportunidad de estar en su casa. Además de que es el mejor anfitrión que puede haber, no se imaginan cómo te hace reír de principio a fin. Además tiene un sentido del humor muy ácido, cosa con la cual coincido. Y entonces cuando las cosas no salen bien, ya sea en un programa de televisión o arriba de un escenario, se los hace notar, se burla de ellos y les hace ver que son lo que son, domésticas. A mí me tocó una época hacer un programa con él y él nos decía, ustedes, es muy generoso, ustedes sírvanse. Yo tengo 2 horas para hacerlo, ustedes tienen 3 minutos. Y la réplica que te daba, nunca había tiempo de ensayar, es maravillosa, maravillosa. Es súper buen compañero y tiene esta gran virtud de que todo le crees, como que lo que diga se lo vas a creer. Y esa simpatía que tiene ya desde chavito, porque la verdad es que pues, lleva una carrera de toda la vida. Es imitador, poca gente sabe que es un excelente imitador, imita muy bien a José José, imita muy bien a mucha gente. Y bueno, pues lo quiero mucho y es muy bueno, es muy buen comediante. Coque, desde que salió en esta carrera, siempre adoptó muy bien esa sonrisa que maneja muy bien y lo ha hecho. Y es una gente simpática, pero me gusta más cantando a mí que comediante a mí, pero él ejerce muy bien cualquiera de los... A principios de los 80, Coque inició profesionalmente no solo como cantante, sino también como conductor. Raúl Astor le dio la oportunidad de hacer un programa con el que pasó desapercibido. Hizo una prueba con el Conejo Blas, pero no pasó de la primera emisión. Luego, en el 83, condujo Alegrías del Mediodía con las gemelas Ivonne Ivette y Lucero, pero no fue sino hasta un par de años después que el programa nocturno de un reconocido periodista le dio el gran empujón. Ricardo Rocha.
inolvidable para mí, Ricardo, porque tenía el programa de En Vivo y era en las madrugadas. Y yo era muy cuate de él y sigo siendo amigo de él. Sí. Y yo le fui a pedir, le dije, dame chance, carnalito, porque no la veo por todos lados. Entonces me daba chance de cantar a las 4 de la mañana, de 4 a 5. Estuve un año con él. Y fue justo cuando viene el terremoto. Y nadie quiere ir al programa. Y yo soy el único que va a cantar. Y fue una situación de emergencia que armamos porque el temblor del 85 fue tan terrible que nos sacudió a todos en más de un sentido, porque además nuestros estudios estaban derruidos, se había venido abajo la mayor parte del edificio de Chapultepec 18, entonces nos fuimos a improvisar unos estudios de televisión en la XCW, en nuestra casa, nuestra cuna pues, y ahí con una unidad de control remoto se improvisaron los estudios de televisión, y entonces pues con lo que se pudo, llamamos a varios artistas, entre ellos el Coque, que pues llegó con su guitarra y como pudimos ahí nos acomodamos. En Vivo con Ricardo Rocha le abrió muchas puertas a Coque Muñiz. No solo comenzó a vender fechas y fue convocado a otros programas, también fue considerado como cantante y compositor para uno de los concursos musicales de gran prestigio en aquellos años, el Festivalotti de 1985. Yo estaba en Acapulco en los bares cuando me hablaron que estaba seleccionando a Nuevos Valores a ver si podía entrar su canción, y yo llevé una canción y me quedé, ¿no? ¿Tú como compositor? Como compositor. Y el Festivalotti tenía una proyección increíble, y entonces ir al Festivalotti a cantar una canción, tu tema, orquesta completa, era otra cosa, ¿verdad? ¿Qué canción era? Creo que De aquí a la luna. De aquí a la luna, desde el infinito, desde mi alcoba a tu habitación. De aquí a la luna, más allá del cielo, de mi vida a tu corazón. Hasta dónde me quieres, amor. El siguiente año, Coque Muñiz regresó al Festivalotti con otra canción de su autoría llamada No prometas lo que no será, pero esta vez no lo haría solo. Y Eduardo Magallanes me dijo, ¿por qué no la cantas a dueto con María del Sol? Y entonces hablamos con María y María dijo, vamos a hacerlo, y sorpresota, ¿no? Así es. En el año de 1986 fue la primera vez que en el festival se juntaron dos personas, dos cantantes con carreras separadas para unirse a cantar un tema. Y fue el de Jorge, de No prometas lo que no será. En ese año no ganamos en cuanto al primer lugar, quedamos en segundo, pero fue el tema que a la gente le encantó y le fascinó, y hasta el día de hoy lo siguen cantando. Si mañana te saber el futuro, no prometas lo que no será. Si mañana te quieres ir, nadie puede saber el futuro, no prometas lo que no será. Hicimos una gira de 2 años, Mari y yo. Trabajamos muchísimo. Sí, no. Viajamos en avión, en tren, en burro, en camello, a pie, en patineta. Era una locura. De repente ya nos bajamos del camión y ya no sabíamos si estábamos en Chiapas, en Campeche, en Acapulco, de la cantidad de trabajo que en aquellos años tuvimos. Vivimos cosas muy bonitas, ¿no? La convivencia a veces es difícil porque, pues, vernos tanto tiempo. Pero Jorge es una persona que yo creo que Dios le ha dado un carácter muy agradable, es muy simple, sencillo de llevar. Aunque a veces el cansancio y todo nos hacía como que de repente, pero pasamos momentos increíbles de risa. A este gran triunfo profesional, sin embargo, le seguiría un tropezón del mismo tamaño debido a una pequeña pérdida de memoria. El problema es que sucedió cuando él interpretaba el himno nacional.
A mediados de la década de los 80, Coque Muñiz se encontraba viviendo una de las mejores épocas de su carrera. Y es que además del dueto con María del Sol, el cantante venía con el impulso de otro éxito radial de su álbum de 1985, La otra parte de ti. La otra parte de ti, la mitad de tu amor, tu complemento. La mitad de tu ser, a quien debes tener tarde o temprano. Tu regalo mejor, tu sorpresa mayor, ese puedo ser yo. ¿En qué época conoces a Mina? En el 87, 88, somos una... Justo después, justo cuando estás en el boom del éxito. Estaba yo guapo, joven, flaco y millonario y me agarró. No es cierto. ¿Dónde la conociste? Fue citas ciegas. No. Yo soy de citas ciegas. ¿Ustedes creen en las ¿Fue citas de citas ciegas? Fue una citas ciegas y nos presentó una amiga. Y me dice, te voy a presentar a Coque Muñiz, te voy a presentar a Coque Muñiz. Te voy a presentar a una amiga, me dijeron. Yo dije, ¿faja chido o qué? ¿Y dónde estabas? ¿En Guadalajara? Sí, pagaba chido. Nos llamó una amiga y me dijo, te voy a presentar una chava que viene de Guadalajara y ya se va, está en una semana más y se va. Sí. Él trabajaba mucho, salía mucho fuera y no se dio la cita hasta, no sé, cuando pasaron yo creo que 2 meses, de que ella me decía. Y fuimos a cenar y fíjate qué loco está esto, porque el primer día que la conocí, le dije, yo me voy a casar contigo. Ya ves cómo dice uno de tonterías. Ese día me dijo, ¿sabes qué? Tú y yo nos vamos a casar. Y yo, ay, ajá. Sí, pues, ¿cómo le voy a creer, no? Uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice. Te lo juro. Sí. Y en la noche le dije a mi madre, conocí una chava y creo que me voy a casar con ella. Y sí, ya no nos volvimos a separar. ¿Cuánto tiempo duraron de novios? 2 años. Y por teléfono. ¿Por? Pero ella vivía en Guadalajara. Fue la etapa más feliz para los dos. Sí, te quiero, bye, besos. Ok, mi amor. Duramos 2 años de novios. Todos los días me hablaba por teléfono, de donde fuera. De repente me podía hablar de Coatzacoalcos, de repente de Venezuela, de repente de Sinaloa, o sea, de cualquier lado en la madrugada. Sus papás así como que no, que nada más te están cotorreando, ya ves cómo son los artistas. Sí. Y ya no le hables, y yo pasaba por ella. O en muchas ocasiones mi mamá me hacía el favor de pedir permiso y decía, ay señora, por Dios. Muy chistosa mi suegra, ya a 2 días de casarnos me presentó un amigo de la familia. Digo, ay señora, ¿qué pasó? No creían que nos fuéramos a casar. Bueno, yo conocí a mis suegros, pero se conocieron mis papás y mis suegros el día que fui a pedir a Mina. Ya ves que no hay estadísticas en el amor, nada. ¿No? Bueno. Y fíjate qué padre. Pero antes de su boda, el cantante tenía programada una presentación que sería muy importante para él. Para la pelea de box entre el maromero Páez contra el argentino José Mario López, que se llevaría a cabo el 16 de septiembre de 1989 en la Plaza de Toros, México, el Coque Muñiz fue invitado a cantar el himno nacional frente a un público de más de 40,000 personas. Y lo que sucedió esa noche, inevitablemente, marcaría la carrera del cantante para siempre. Era algo tan natural, tantas veces lo había hecho, como que me hubieran preguntado si me acordaba yo de La otra parte de ti, que es una canción que he cantado por años, con esa seguridad. Y otra vez, y te sabes bien, oye, ¿nunca te has puesto nervioso? Y dije, ¿por qué? Y a la 4ª o 5ª vez, ya en la plaza, empecé a dudar de mi memoria y de lo que yo podía hacer. No tenía por qué asustarme en un escenario cuando lo había hecho muchas veces. Un segundo, solamente un segundo para distraerte, voltear y no estar atento. Eso también, ¿no? O sea, si estás concentrado, aunque se esté cayendo la plaza, tú concentrado no haces caso. Claro. Segundo, me distrajo algo. Cuando quise retomar, ya no sabía dónde estaba. El Coque Muñiz confundió la letra del himno nacional en aquella noche de box en la Plaza de Toros, México. El cantante terminó lo mejor posible su interpretación sin imaginar la pesadilla que le esperaba al salir de ahí. Y empecé a oír el público, que siempre es tan gentil. ¡Que la regresen a la primaria! Cuando todos se fueron, estábamos con casa de mi papá y le digo, ¿qué onda? Me dice, ¿ya viste lo que pasó? Sí.
ya no contestes, no digas nada, pero sí sabes qué te pasó. Te acabas de convertir en el más popular esta semana. Te va a llover, más no digas nada, quédate callado. Y fue el consejo de tu padre. No contesté nunca. Jamás he contestado una ofensa, jamás me he declarado como que me hicieron daño. Me equivoqué. O sea, de verdad fue una equivocación de un segundo que hasta la fecha estoy haciendo pipí. ¿Y tú sabes el himno? No. Y les hago así. Ay, disculpe. Pero 2 semanas después de ese vergonzoso incidente, Coque cumplió un compromiso para él mucho más importante. El 30 de septiembre de 1989 se casó con Mina, su mujer, hasta el día de hoy. Es una chava noble, de carácter fuerte, mucho más fuerte que el mío, y eso me ayuda a tener un contraste, ¿no? Nos divertimos mucho. Yo creo que un hombre que tiene buen carácter, que es agradable, te hace como más ligera la vida. ¿Sabes qué? Que así lo conocí. O sea, yo lo conocí trabajando así, siendo ya artista. Entonces no era nuevo para mí, creo que me fui acostumbrando a que así era la vida de él. Entonces yo me tenía que adaptar, obviamente. Aparte, pues siempre me ha tomado mucho en cuenta porque pues mi familia estaba en Guadalajara, yo estaba aquí sola, empezamos como una vida juntos. Y 3 años después de la boda, mientras participaba en la obra musical Sugar, al lado de Eduardo Palomo, Chantal Andere y Julio Alemán, Coque Muñiz se convirtió por primera vez en padre, lo que hasta el día de hoy es lo más importante para él. Ahí me cambió todo, ¿eh? Yo nada más pensé ya vivir siempre para ellos. Ese es mi único objetivo, son mis hijos. No tengo otro más importante, ya no era salir 6 meses a buscar algo más, porque había más plata en Argentina o más plata en Chile, o porque podía hacer un festival. Si podía quedarme con ellos o con ella, en especial que estaba chiquita, era increíble. Pero Mina se fletó con ellos. Muchos años sola con ellos. Y es lo que vamos hacia atrás. ¿Con qué cara le puedo decir a mi papá que no estaba conmigo cuando yo estaba haciendo lo mismo? Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué no te miraste en ese espejo? Totalmente. No lo haces, Moni, porque son etapas que te dice la gente, si no estás aquí, quizá el año que entra no te vuelvan a invitar. Y hay que hacerlo. Sí, no puedes llegar a un premio, no puedes llegar a un lugar importante a nivel artístico con tu maleta y tus bebés y con y cara. te ibas con una culpa enorme. Pues las primeras horas. No, te olvidaba. No, sí, pero otra vez que tienes que salir, tienes que... Y Mina te apoyaba. Me apoyaba y aguantó vara. Pero entonces un delicado diagnóstico médico invirtió los papeles y fue el Coque quien se dedicó a apoyar y procurar a su esposa para sacar a su familia adelante. En 1991, Jorge Muñiz lanzó su propia producción discográfica titulada Giros. En el 93 llegó Aconséjame, compadre, y en 1995 Taxi pa'l Caribe. Pero en 1999, Coque se consolidó como conductor de televisión. Recibió la oportunidad de convertirse en el anfitrión de un nuevo programa que llegó a la televisión para sustituir el espacio que dejaba libre la salida del aire del entonces emblemático programa Siempre en Domingo. Estuvo como conductor titular todos los domingos durante 5 años. Después vinieron otras producciones y en total el conductor pasó de lunes a viernes 15 años en un foro de televisión, desde donde le tocó enfrentar un reto que la vida le pondría donde más podía dolerle, en su casa. Yo estaba trabajando en Mérida y en la mañana, o no recuerdo si en la mañana o en la noche, me llamó y me dijo, vengo del doctor. Me dice, ¿qué onda, flaca? ¿Cómo te fue con el doctor? Dije, no, bien, todo bien, pero me conoció la voz, ¿no? Entonces yo ya, el nudo en la garganta así, me dice, no, en serio, ¿qué pasó? Dije, no, bueno, pues la verdad me dijo el doctor que tengo cáncer. Además oyes la palabra y híjole, ya te pones loco. Y dije, vamos a buscar donde tengamos que buscar para salir adelante. Y de ahí una cadena de gentes que nos llevaron hasta un doctor que operó a Mina y salió como tenía que haber salido, gracias a Dios, bien, y el tratamiento que fue horrible. El pobre era como queriendo que no me pasara nada, como que no hallaba qué hacer para que yo estuviera bien. ¿Qué quieres? ¿Qué te traigo? A veces te le decía, no, ya déjeme en paz, no quiero nada, o sea, estoy bien. Por ejemplo, ella no quería que hubiera espejos en el baño, no se quería ver. Entonces le dije, no te preocupes, vamos a quitar todos los espejos, los taparon,
Ella no quería salir porque pues, le daba la vanidad, el dolor, la molestia, pues todas esas cosas debe ser horrible. Y de repente me dijo, todo esto se acabó, vamos a salir adelante, ¿no? Se puso las pilas y me dijo, quiero comprarme pelucas. Dije, las que quieras. Y yo terapiaba a todos, a mis hijos, los terapié también, les dije que iba a hacer todo lo que estuviera en mis manos para curarme, que me iba a tomar todas las medicinas, que me iban a ver mal algunos días, que no los iba a poder llevar al colegio o hacer tareas con ellos. Pero el que más miedo tenía era Jorge, definitivamente. Mucho miedo, porque yo decía, ¿qué sigue, no? Cuando te dicen que va bien es cuando la ves más mal. Me daba tristeza por ella, ¿no? Y porque los chavos, pues, estaban muy chiquititos. Me daba miedo que se quedaran solos, ¿no? 4 difíciles años fueron los que duró el proceso de sanación de Mina. 4 procesos de quimioterapia y 37 radiaciones. Pero finalmente se curó con el apoyo incondicional de sus hijos y del Coque. ¿Cómo cambia tu forma de ver la vida a partir de ese episodio? Sí te cambia porque sabes que estás vulnerable y que está más cerca el asesino de lo que uno pensaba, ¿no? Y lo malo es que se pierde ese momento y luego te acostumbras a que esté bien todo y se te olvidan esos episodios, que es bueno, ¿no? Porque no debes de vivir siempre con la angustia, pero sí aprendí que tenía una gran mujer ahí conmigo, ¿eh? En el 2008, Coque Muñiz inició un nuevo proyecto musical titulado Serenata, que le dio para 4 exitosas producciones y hasta Una noche de rondalla para el 2012. Como conductor, estuvo como anfitrión en una revista matutina por casi 4 años y de ahí dio el salto a titular de una revista nocturna por otros 4. Nada mal para un artista que tras haber celebrado su aniversario número 30 de carrera profesional, el 11 de octubre del 2012, puede hoy presumir de que trabajo definitivamente nunca le ha faltado. Pues es que ha sido muy generosa la vida conmigo, me ha dado muchas cosas que nunca soñé tener, me da la seguridad de que puedo seguir haciendo, cuando veo que se acaba todo, digo, chino, ahora sí, aparece alguien que cree en mí, yo creo en esos milagros que son los cuates de repente que de menos te imaginas, aparece un señor y me dice, tengo la idea para hacer esto contigo. Y ese es el que me rescata cuando siento que no va a haber nada. Aquí hay un grupo de discos que están viendo, que para mí es un milagro porque tenía yo casi 2 años sin grabar en una etapa donde estaba yo trabajando y en la televisión con mucho éxito, porque tenía trabajo y la tele te ayuda mucho, ¿no? Pero no le daba yo a nada. Y un señor aparece y me dice, quiero que vengas aquí, vamos a hacer un disco de tríos. Y lo primero que le dije es lo más obsoleto que hay, no existe ya el éxito. Me dijo, no, yo lo voy a escoger y me llevo con Jorge Avendaño, que es el productor, y es la etapa donde menos discos se venden y la parte más exitosa de mi carrera de discos, gracias a una persona que tuvo fe en mí, ¿no? Decidimos hacer un disco de boleros, comenzar en un concepto de serenatas. Es decir, ¿qué más emotivo que llevarle una serenata a una mujer? Y una costumbre que además se ha estado perdiendo desde hace mucho tiempo, que era pues llevarle tu cariño y tu amor a tu ser querido. Entonces nos ocurrió hacer el concepto de serenatas. Le compuse una canción especialmente a ellos, que fue un dueto para Marco Antonio, y que fue un honor que vino aquí don Marco y para Coque. Y así nace el concepto de Serenata 1. Por eso traigo esta canción de serenata, con la esperanza de que te fijes en mí, para que sepas que te doy mi vida entera y que tan solo quiero hacerte muy feliz. Por eso traigo esta canción como un regalo, para que nunca tú me vayas a olvidar. Y con la luna de testigo que me quieras, yo te pido que me quieras, como yo me quiera. ¿Emociones? ¿Serenata? Son 4 discos de serenata que ya van Sí. sobre 800 y tantos mil de venta. Y luego el de Emociones, y ahora acabo de grabar uno con las rondallas. ¿Cómo es tu vida hoy, Jorge? Una vida tranquila, trato de buscar opciones nuevas.
soy un poquito aprensivo en cuanto al futuro cercano. ¿Te preocupa el futuro? Mucho, porque no quisiera que los chavos que están acostumbrados a algo que les he dado, en cierto momento les diga ya no hay. Entonces trato de prever. Me preocupa que en algún momento las cosas no sean como yo quiera y tenga que depender que alguien me eche la mano en eso. Y entonces por eso busco opciones de vida para divertirme trabajando. Yo creo que tú tienes una ventaja sobre muchísimas personas en el quehacer artístico y en el quehacer que es llevar la vida, y es la actitud. Porque eres un hombre muy trabajador, eres un hombre con un gran sentido del humor, divertido, echado para adelante. Es de esas personas con las que uno agradece profundamente platicar. ¿Ya ves, Mina? Te agradezco mucho que Muchas nos hayas gracias. recibido en tu casa. Te agradezco mucho tu confianza. Gracias por estas maravillosas historias engarzadas. Te voy a decir algo que ojalá que se quede y que pase. Hay programas en la televisión donde uno se siente muy afortunado de que te inviten, porque las personas que han recorrido este espacio son gente que yo admiro mucho también. Y que me consideres en ese grupo que está muy distante a mi trabajo, me hace sentir muy, muy feliz y que pude lograrlo, ¿no? Y gracias a todos los chavos que vinieron. Y ahorita nos vamos a ir a... ¡Eres incorregible! No voy a cambiar. Gracias. Te quiero, gracias. Muchas Gracias. Gracias. Yo soy Mónica Garza, nos vemos la próxima semana con más historias engarzadas. Muy buenas noches.